Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a ver en este video cómo se hace para aplicar la línea tipo D. ¿Para qué sirve la línea tipo D en el dibujo técnico? Bueno, la línea tipo D es una línea que sirve para interrupción de áreas grandes. ¿Qué quiere decir eso? A veces tenemos un objeto que es muy largo y que dibujarlo en forma proporcional dentro del plano haría que quede muy largo y a su vez muy chico. Entonces, cuando yo lo dibujo proporcionalmente y completo al objeto dentro de mi plano, puede resultar que no pueda mostrar muchos detalles. Y también sucede muchas veces que columnas, por ejemplo, o tirantes, son objetos que en la arquitectura son objetos que tienen detalles en sus puntas, pero a lo largo del objeto no hay nada para mostrar con detalle. Entonces simplemente se pueden mostrar, se interrumpe el área grande del objeto y se muestran las puntas de este objeto, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a hacer en este plano es aplicar la línea tipo D para objetos, columnas, tirantes de sección cuadrada o plana, y cómo se aplica la línea tipo D cuando los tirantes son cilíndricos, ¿sí? Bueno, como ven ustedes en el dibujo que tengo aquí ya por adelantado, podemos ver cómo se acota, podemos ver que sobre todo hay como una línea interrumpida en el medio, ¿sí? El objeto queda como con una especie de vacío y hay una línea sinuosa de cada lado. Y en el otro objeto vemos como que hay como unos óvalos, y estos óvalos están rayados. Bueno, la razón por la que estos óvalos están rayados es que cuando uno corta un objeto cilíndrico, bueno, se vería la parte maciza de ese hueco debajo. Así que ahora vamos a ver cómo se hace para representar, cómo se hace para dibujar esto, cuáles serían los pasos. Bueno, para empezar tenemos que son dos objetos. ¿Cómo hago yo para ubicar estos dos objetos en el centro de mi plano, o ubicarlos de una forma que quede simétrica, que los espacios sean iguales a su alrededor, y no quede mal, no quede tirado hacia un costado? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es tomar nuestra hoja, nuestra hoja A4, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es trazar su mitad, ¿sí? Vamos a tomar las medidas del espacio que yo tengo de trabajo. En este caso es 26,2, ¿sí? Vamos a revisar bien la medida, ¿sí? Es 26,2. Bueno, debería calcular entonces yo la mitad de esos 26,2 y trazarla y marcarla. Bueno, la mitad de 26,2 es 13,1. Entonces yo debería aquí medir 13,1 y marcarlos. Voy a medir entonces 13,1 y lo voy a marcar. Del otro lado del plano voy a hacer lo mismo. Voy a marcar 13,1. Y entonces voy a trazar una línea guía. Trazo una línea guía en el medio, ¿sí? Aquí tengo una línea guía. Entonces me queda mi plano dividido en dos mitades, ¿sí? Bueno, en el centro de esta mitad vamos a ubicar una vista, y en el centro de la otra mitad voy a ubicar la otra vista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Volvemos a hacer lo mismo. Ahora tengo que marcar la mitad de 13,1. Este espacio mide 13,1. La mitad de 13,1 sería 6,5 y medio, ¿sí? 6,5 sería la mitad de 13. Bueno, al hacer tan poca la diferencia, lo podemos hacer de 6,5, ¿sí? Entonces
voy a marcar aquí, voy a medir 6,5, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes vean dónde sería 6,5. Bien, mido aquí, 6 lo tengo ahí, 6,5 sería ahí. 6,5 y medio es entre la raya del 6,5 y el 6,6. 6,5 y medio. Y trazo la línea. Del otro lado de la hoja voy a hacer lo mismo. Voy a medir 6,5 y medio. Vamos a tomar acá. Voy a medir 6,5 y medio. Voy a tomar esta línea, mido aquí 6,5 y medio y listo. Bien. Vamos a alejar la cámara para que ustedes vean. Aquí tengo 6,5 y medio. Ahora que tengo las dos medidas hechas, aquí tengo 6,5 y medio y aquí tengo también 6,5 y medio. Y marco el punto, lo marco allá y trazo otra línea guía. Ahí tengo otra línea guía. Me voy abajo, bueno, ya tengo aquí entonces, en la mitad, en mi plano tengo la mitad marcada y la mitad de la mitad. Ese va a ser mi eje en el cual voy a construir mi objeto. Ahora, ¿cómo hago para centrarlo verticalmente? Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Mido el plano, ¿sí? El espacio de trabajo que tengo es de 17,5. Pruebo de nuevo, 17,5. Bien, la mitad de 17,5 es la mitad de 18 sería 9. La mitad de 17,5 es 8,25. 8,75. ¿Sí? Así que 8,5 sería la mitad de 17. ¿Sí? Y la mitad de 17 y medio sería 2,5 de nuevo. O sea, 8,75. Más o menos por aquí. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean. ¿Dónde sería 8,75? $8,5 es ahí. 8,75 es ahí, en la mitad entre la segunda rayita corta y la tercera. Ahí sería 8,75. Bien, entonces me voy a la otra parte. Me voy aquí. En la mitad de mi plano donde tenía la línea media trazada y de nuevo hago lo mismo, 8,75. Y entonces lo uno una línea con la otra. A partir de aquí voy a empezar a trazar unas líneas guías un poquito más gruesas para que en el video se puedan ver mejor. Entonces yo tengo una línea guía trazada primero aquí. Y tengo otra línea guía trazada aquí. ¿Sí? Bueno, ya tengo dos líneas guías y tengo otra línea guía trazada aquí. Bien, vamos a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver mejor el espacio de trabajo. Me queda como un espacio dividido en cuatro. Bueno, yo ahora lo que debería hacer es trazar el objeto en este centro, ¿sí? Como vemos en la imagen, el objeto tiene acotado como que mide 1000, ¿sí? Mide 1000 de ancho, pero como nuestro objeto obviamente no tenemos un espacio de 1000 milímetros, así que lo vamos a hacer de 100 para que sea proporcional. Entonces, si mi objeto va a tener 100 de ancho, bueno, yo voy a hacer 100 para este lado
perdón, 50 para este lado y 50 para el otro lado. Y así voy a tener un objeto de 100 de ancho. Entonces, y vemos que el alto del objeto es de 50. Entonces voy a tener que hacer desde el centro 25 para arriba y 25 para abajo. Bueno, vamos a trazar las líneas guías entonces. Voy a trazar todo esto que yo estoy haciendo con una puntera de tinta, ¿sí? Que es para que en el video se pueda ver mejor. Ustedes lo pueden hacer con lápiz, porque son simplemente líneas guías, ¿sí? Yo después voy a usar una puntera más gruesa, ¿sí? Tengo esta puntera y voy a usar una puntera más gruesa, una de 0,8, para trazar los bordes del objeto. Ahora simplemente voy a usar la puntera fina. Así que si el objeto mide 50 de ancho, yo lo que tengo que hacer es 25 para arriba y 25 para abajo. Siempre lo voy a hacer desde los bordes para que sea más fácil después trazarlo. Voy a hacer 25 desde aquí. ...25 para allá... ...y acá ya me da 50. Voy a revisarlo. Bien. Bueno, ahora uno de esas líneas, esos puntos, y construyo mis líneas guía. Desde aquí. Vamos a alejarnos un poco para que lo puedan ver desde lejos. Y aquí. Ahora ya tengo las líneas guía de mi objeto. Ahora lo que debería hacer es trazar los bordes, ¿sí? O en realidad podría hacer ya ahora la guía del objeto. Ya tengo definido el ancho de mi objeto, ¿sí? El ancho es 50, el alto, digamos, si lo vemos como un objeto de frente. Ahora tengo que definir el largo, ¿sí? En este caso yo voy a hacer que mi objeto de largo sea de 100. Lo voy a hacer de 100, pero lo podría hacer de 90, de 80, porque en realidad yo voy a interrumpir el área grande y el ancho puede ser del ancho que yo quiera. En este caso yo lo voy a hacer de 100, por lo tanto voy a tener que hacer 50 para un lado y 50 para el otro. Como les decía recién, estas líneas que yo las hago con marcador para que ustedes la vean mejor, se las aconsejo que la hagan con lápiz. Son todas líneas guías, ¿sí? Así que yo voy a medir 50 para este lado, 50 para este otro, de nuevo aquí, ...50 para aquí y 50 para este otro lado. Bien, y lo voy a cerrar al objeto. Voy a trazar aquí la línea. Y aquí la otra línea. Y ahí ya tengo el objeto hecho, digamos, el tamaño general de mi objeto ya está representado, ¿sí? Un objeto que tiene 100 de ancho y 50 de alto, ¿sí? Bueno, ahora lo que correspondería es hacer la interrupción de área grande. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, marcando el área grande que quede interrumpida. Se hace con una línea sinuosa. Entonces, vamos a marcar límites exactos para esa línea sinuosa. Yo voy a marcar los extremos a los 5 milímetros, ¿sí? Voy a marcar 5 milímetros de un lado, 5 milímetros del otro. Háganlo con lápiz porque van a ser detalles guía. 5 para un lado y 5 para el otro. De esta línea, 5 para este lado, 5 para allá. Y de ese punto, 5 para ese lado y 5 para allá. Ahora, lo que voy a hacer es unir esos puntos. Ya lo voy a hacer directamente con
la tinta final que yo pensaba usar hoy, unimos este punto con este, con una línea sinuosa. Y lo hacemos así. Ahí está. Y unimos el otro extremo con una línea sinuosa. Y listo. Ahora voy a remarcar los bordes exteriores de mi objeto. Voy a marcar aquí. Marco este borde exterior. Bien. Voy a marcar este otro borde exterior. Marco este borde exterior de aquí, pero llego solamente hasta la línea sinuosa. Hasta ahí. Y lo mismo hago con este otro. Busco los puntos para unirlos y los uno con esta línea que es más gruesa. ¿Sí? En el caso de ustedes, si hacen los bordes hagan las guías con lápiz y los bordes con tinta. Vamos a marcar este otro. Y vamos a marcar este otro. Bien, ahí ya tengo marcado entonces, estas son todas líneas guías y tengo ya marcados los bordes principales del objeto. Ahora me faltaría la línea discontinua que se podía ver en las líneas guías. Bien, la línea discontinua que significa que este objeto por dentro está hueco, ¿sí? Tenía 5 milímetros desde aquí y 5 milímetros desde aquí. Bueno, vamos a medir esos 5 milímetros. Marco 5 milímetros desde aquí y marco 5 milímetros desde aquí. Luego marco 5 milímetros desde aquí y 5 milímetros desde aquí. Bien. Y ahora voy directamente a usar marco aquí, pongo la regla en ambos extremos de líneas de 5 milímetros y trazo mi línea de trazos, ¿sí? Líneas de 4 milímetros y 2 milímetros de espacio. Ahí las voy haciendo, ¿sí? Continúo del otro lado. El área que quede interrumpida no va a llevar línea discontinua. Y ahí quedó trazada mi línea discontinua de un lado. Vamos a la línea discontinua del otro. Yo doy vuelta a la hoja para darle tiempo a la tinta para que se seque. Marco ambos puntos, con la regla. Y ahí hago de nuevo la línea discontinua con trazos de 4 milímetros y espacios de 2. Y ahí está, ya prácticamente listo. Lo único que queda es acotar. Bueno, en este caso las acotaciones yo las puedo hacer o arriba o abajo, pero tengo que hacer dos acotaciones. En este plano vamos a hacer la acotación del tipo de línea para mostrar cómo se ve y la acotación de largo completo. Así que normalmente las acotaciones se hacen, las acotaciones horizontales se hacen debajo del objeto y las acotaciones verticales se hacen a la derecha del objeto. En este caso, como yo voy a acotar el tipo de línea debajo del objeto, voy a tener que acotar el ancho completo del objeto arriba, solamente por esa razón. Entonces, las acotaciones, como yo les dije en su momento,
se hacen, en videos anteriores lo vimos, a 6 milímetros. Entonces marcamos aquí, trazamos una línea a 6 milímetros de nuestro objeto y otra línea a 6 milímetros del objeto. Y luego de eso unimos ambas líneas. Y ahí tengo hecha la acotación. Hago la flecha. Las flechas son de 5 milímetros de largo y más o menos 1 milímetro de ancho. Puede ser un poquito más, pero el largo es importante, no tienen que ser flechas angostas. Ahí está. Ahí tengo hechas mis flechas y el ancho que voy a acotar en este caso, vamos a revisarlo. Yo les había dicho 1000, es 1500, ¿sí? Lo que vamos a acotar en este caso. Bueno, como el plano yo lo estaría leyendo de esta manera, porque es un plano que está hecho para ser leído en forma vertical, yo lo que voy a hacer es acotar aquí los 1500. Voy a escribir 1500. ¿Sí? Ahí está la acotación hecha. Y ahora me falta acotar el ancho. ¿Sí? Bien, nuevamente voy a medir 5 milímetros. Desde aquí voy a continuar 6 milímetros, perdón. ¿Sí? Voy a continuar el borde exterior. Marco 6 milímetros desde un lado. Marco 6 milímetros desde el otro. ¿Sí? Tengo que hacer la acotación de 40 milímetros primero y la de 50 después. Así que en todo caso va a ser mejor que yo mida los primeros 6 milímetros desde aquí. Voy a trazar entonces una línea guía que continúe. Voy a trazar una línea guía que continúe con la línea discontinua. Ahí, por ejemplo. Desde un lado. Ahora lo voy a hacer desde el otro. Así. Y luego voy a unir aquí. Hago la flecha de este lado. Ahí. Y la otra flecha. Y esta acotación va a ser de 40. Bueno, finalmente voy a medir 12 desde afuera y 12 porque obviamente 6 y 6 son 12 y es la medida que tengo yo para la acotación de 50. Y voy a trazar aquí la flecha. Aquí una flecha y aquí la otra flecha. Y esta medida va a ser de 50. Ahí ya tengo hechas las dos acotaciones. Por último, voy a trazar una línea aquí, una línea horizontal. Más o menos la voy a ubicar en el medio. ¿Sí? La voy a hacer de 30 milímetros de largo. ¿Sí? Y con mi escuadra de 45 voy a trazar una línea a 45 grados
desde ese punto. Voy a marcar aquí. Y voy a trazar una línea 45 grados desde ahí, uniendo este punto con la línea tipo D. Así que acomodo mi escuadra de bajo, que puede ser una regla también, y pongo aquí la escuadra que coincida justo con ese punto. Y uno de esa manera. Entonces ahí queda acotado. Como les decía, ustedes tienen que hacer las líneas guías con lápiz, ¿sí? Las acotaciones también, hacerlas con lápiz, los números. Esta línea guía también se hace con lápiz. Y los demás bordes del objeto los hacemos con tinta, ¿sí? Bien, entonces ahora que tracé esa línea, voy a poner línea tipo D, ¿sí? Vamos a acotar ese tema. Vamos a poner línea tipo D. Ahí está. Entonces ahora ya tienen acotado y dibujado el primer objeto, ¿sí? El objeto que vendría a ser un plano que es interrumpido por un área grande.